Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga una vez más. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Un comentario a ver si se escucha, se mira bien por el audio, pero ahora ya cambiamos a ver si ahora sí tenemos una buena recepción. Espero que sí. Y nos vamos a arrancar, ¿verdad? Yo les estaba hablando acerca de que nosotros estamos hablando acerca de lo que es la tentación. La semana antepasada yo empecé con con esta serie y yo les dije que quería compartir con ustedes unas 4, 5, 6 semanas. Yo no sé cuántas vayan a ser, pero vamos a tocar varios hombres que fueron tentados a través de la historia de la Biblia. Hombres que les decía que fueron hombres escogidos por Dios, hombres usados por Dios, pero que también fueron tentados en varias áreas de sus vidas. Así que yo pienso que va a ser de buena bendición para ti, para mí, el tocar estos temas, ¿verdad? Cada personaje o cada pastor evangélico, líder o aquellos que comparten la palabra tienen su línea de enseñanza, ¿verdad? Y yo espero que en esta línea de enseñanza yo trato de extraer de los pasajes, ¿verdad? Y compartirlos con ustedes a lo que el Espíritu Santo de Dios me guíe. Y esto es muy importante, ya que nuestro pasaje principal, el que tomamos la base, es en Santiago capítulo 1, verso 12, donde dice: bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya vencido la prueba, dice, le será dada la corona de vida. ¿Verdad? Dios sabe perfectamente que tú y yo vamos a ser tentados en nuestras áreas de nuestras vidas de una forma o de muchas formas, pero nos advierte para que nosotros podamos recibir esa corona de la vida, ¿verdad? Entonces nos está hablando de que tú y yo vamos a pasar por una tentación, ¿verdad? Entonces también les estaba hablando de que próximamente nosotros tendremos un evento, dice, un evento que el tema es el valor de tus cicatrices, ¿verdad? Donde el grupo Redoma, el ministerio de Redoma, lo hace año tras año, y yo espero, ¿verdad?, que usted pueda participar en este evento, en esta conferencia, ya que habrá un cupo limitado, y si quieres más información puedes comunicarte con nuestra hermana directora Saraí Cital, o visita nuestra página, ¿verdad? Y ella te dará más información. Solamente hago este pequeño anuncio para hacer una invitación, extender una invitación para cada uno de los que están participando. Así que Dios me los bendiga en esta hora. Es un privilegio, les decía en un principio, que el compartir la palabra es algo hermoso, ¿verdad? Tú y yo podemos tener muchas cosas que podamos compartir, pero lo mejor de lo mejor que tú y yo podemos hacer es compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. La semana antepasada yo les decía, y hablamos en Santiago capítulo 1, verso 12, ¿verdad? Ya se los dije en un principio, ¿verdad? Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Aquí se refiere a la raza humana, hombre, mujer. Dice que soporta la tentación, dice, porque cuando haya vencido esta prueba, le será dada la corona de la vida. Y eso es glorioso, ¿verdad? Y les decía que Dios sabe perfectamente que tú, cualquiera que me está oyendo, debes de saber, o el tiempo que tú y yo hemos vivido, sean 30, 20, 40, 50, 60 años, no sé cuántos años puedas tener, pero tú has pasado tentaciones diversas. Pero el punto donde yo quiero llevarte es tocar el tema de la tentación acerca de tu fe. Y nosotros yo les decía que tenemos que hacerle frente con el Espíritu Santo a estas tentaciones que vienen a nuestras vidas, porque Dios nos advierte a través de su palabra que seremos tentados. Pero también dice que nos da una promesa de una recompensa si tú y yo vencemos, la corona de la vida. Eso es glorioso, y eso nos habla de nuestro futuro, ¿verdad? De una vida, de una muerte, y tú y yo decidimos dónde pasar o cómo pasar esta prueba, más bien, ¿verdad? Entonces, quizás si yo te preguntara en esta hora, que pensaras por un momento qué se te viene a la mente cuando oyes la palabra tentación, quizás por tu mente pasaría o piensas en el adulterio, piensas en pleitos, en adicciones, en el alcohol, en las drogas,
en palabras que no son honestas, en malos hábitos, en robos. Todas estas cosas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Son tentaciones que muchas veces llegamos a cometer, que no son buenas o que nos traen a nuestra vida cosas no muy buenas, cosas muy desagradables, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos está advirtiendo que tú y yo vamos a pasar por una lucha, por una prueba, y vamos a estar viendo a grandes personajes que pasaron estas tentaciones, ¿verdad? Entonces también yo les hablaba la semana antepasada o lo que era la introducción de lo que es la tentación. Yo les decía que hay una lucha, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5 nos advierte, nos dice que hay una lucha entre nuestro espíritu, entre nuestra alma, entre nuestro deseo, nuestra carne desea o pelea con el espíritu, porque nuestra humanidad no quiere someterse a las cosas del espíritu. Pero cuando tú y yo venimos al Señor y empezamos a conocer su palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta que Él quiere renovar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para cuando nos enfrentemos a las tentaciones, que nuestra mente esté renovada, porque aún con una renovación, con una santidad, una santificación que tú tengas, vas a ser tentado en varias partes o en varias áreas de tu vida. Por eso lo importante, ¿verdad?, de meditar cuando nos encontremos en una encrucijada donde hay dos caminos que tomar, ¿verdad? Y muchas veces aún nosotros como cristianos somos tentados para caer en el mal o para seguir el bien, para tomar esa corona de vida, ¿verdad? Entonces hay una lucha. Dios sabe perfectamente que hay una lucha, pero Dios se goza cuando tú y yo aprobamos esa prueba. Es lo que estaba yo comentando. Yo les decía que solo no podemos, nosotros, tú y yo no podemos. El hombre, el ser humano, siempre ha querido por sus propias fuerzas y avanza cierto tiempo, pero esto va más allá de avanzar en esta tierra. Esto nos lleva a avanzar hacia la corona de la vida, para vivir esta vida y la vida futura. Decía que Jesús extiende una invitación, dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, dice que yo os haré descansar. Yo les hablaba que muchas veces nosotros estamos cargados con diferentes tentaciones en nuestra vida, que quizás unos estamos en una tentación, en un pensamiento en el cual todavía no llegamos en un acto. Hay otros que ya pasaron ese acto, pero Jesús extiende una cordial invitación, y esa invitación está abierta para todos. Quizás probablemente algunos ya cayeron, quizás otros nos encontramos en medio camino, y quizás, ¿verdad?, estamos pensando en esta tentación diferente manera, diferentes situaciones, pero esa invitación que Jesús dice, estás cargado, tú no puedes, yo puedo ayudarte, yo puedo aligerar esa carga, te puedo ayudar a que tú pases esa tentación, esa prueba, esa lucha, pero necesitamos la ayuda de Dios. Eso es lo que yo estaba comentando en la introducción. Y también les hablé acerca de que Dios no está esperando que tú cometas un acto en que caigas en esa prueba para castigarte. No, Él te está advirtiendo acerca de las cosas que pueden pasar y te da un tiempo de gracia, de misericordia, para que tú reacciones. Por eso la palabra, ¿verdad?, nos enseña, dice, venid a mí, dice, venid a mí. Dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, dice, yo los haré como una blanca lana. O sea, Él quiere que tú y yo estemos a cuenta. Él sabe que podemos caer, o si caemos, Él quiere extender nuestra mano. Él quiere bendecirnos, ¿verdad? También les hablaba acerca del pasaje del Salmo 23:4. Dice, en que pase por el valle más oscuro, dice, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Dice, tu vara y tu bastón me inspiran confianza, ¿verdad? Son promesas que tenemos para con Dios, porque sabe que tú y yo seremos tentados, que tenemos un enemigo que va a querer, que va a hacer la lucha, que nos va a poner a prueba, que nos da el aventón para que tú y yo caigamos en la tentación, ¿verdad? También otro de los pasajes que yo les compartía, que nosotros estamos en medio de la situación, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Dice que tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiando. O sea, en otras palabras, cuando tú y yo venimos a Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor?
Definitivamente tú sabes todo lo que está pasando. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. Pero Señor, estoy en medio de esta situación. Estoy en medio de cometer este adulterio. Estoy en medio de cometer este robo. Estoy en medio de esta fornicación. Estoy en medio de esta blasfemia. Estoy en medio, Señor, ayúdame, líbrame. ¿Por qué? Porque estoy confiando en ti. Él sabe que vienen pensamientos a mi vida. Él sabe que yo tengo pensamientos malos. Él sabe que esa tentación está sobre nosotros. Pero hay una encrucijada que tú y yo estamos en la cual debemos de tomar un camino. Y ese camino es para tener la corona de la vida, ¿verdad? Y también les hablaba acerca de que nadie está exento. No importa quién seas tú, si eres un pastor, si eres un líder, si eres un cantante cristiano. Acuérdate, te estoy hablando tocante a la fe, aquellos que conocemos la fe. ¿Me entiendes? Entonces no importa quién sea, qué ungido estés, qué tan espiritual seas en tu vida, tú y yo vamos a ser tentados, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a estar viendo más adelante. Saludo a mis hermanos Guillén ahí. Se ríen cuando yo les digo, vamos a seguir más adelante con esta enseñanza. Pero bueno, también, hermanos, miramos que la tentación o los malos deseos, una vez que se consumen, traen grandes consecuencias. Hermano, cuando tú y yo cometemos este acto, cuando tú y yo reprobamos esta prueba, van a traer consecuencias graves, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos experiencias y conocemos gente que ha tenido una lucha, una prueba, ¿verdad? Grande después de haber cometido este acto que lo está llevando a ese mal deseo, ¿no? Y hay una ruptura de relaciones en las familias, esposos, amigos, en los hijos, con los padres, con los amigos, con los hermanos en la fe. ¿Por qué? Por una mala decisión que en medio de esa prueba tomamos esa decisión que no era correcta. Pero siempre hay un camino, ¿verdad? Para remendar, para que nosotros podamos estar en esa relación otra vez unidos con el Señor, porque, y sobre todo trae una ruptura o una relación que se rompe con nuestro Dios cuando nosotros fallamos, pero siempre existe, ¿verdad? Ese arrepentimiento, ese llamado, venid a mí, ¿verdad? El confiar en el Señor, el decirle, el contarle, Señor, yo he pecado contra ti, contra el cielo, Señor, no soy digno de ti, pero el Señor sabe que eres digno, que eres su hijo, ¿verdad? Y que sabe y Él está esperándote con los brazos abiertos, ¿verdad? Y entonces le decía que esto tiene que ver con tu fe, porque dice la Escritura, dice que el ladrón viene, ¿qué? Dice a matar, hurtar y destruir. Sí, pero ¿qué viene a matar? ¿Qué viene a hurtar? ¿Qué viene a destruir? Viene a destruir tu fe, a matar tu fe, ¿sí? A robarte tu fe. Porque Él siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y tú y yo somos una obra de Dios. Tú y yo hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Le hemos dicho, penetra, Señor, en mi corazón. Le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, ahora yo voy a caminar contigo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y en medio de ese caminar vienen las luchas, vienen las pruebas. Así que, amados hermanos, siempre hay un camino de reconciliación, pero déjame decirte que siempre va a haber una cicatriz ahí recordándote de dónde Dios te sanó. Así que eso es lo que estuvimos viendo como introducción la semana pasada, y en esta ocasión yo quiero hablarles un poco y rápidamente vamos a ver la tentación. Muchos de nosotros hemos escuchado como Adán y Eva, conocemos la historia de Adán y Eva. Yo he tocado mucho este punto de Adán y Eva, pero como hoy estoy compartiendo con ustedes lo que es la tentación, y vamos a ver dónde es que Adán y Eva fueron tentados. Y donde ellos fueron tentados fue en la obediencia. Y vamos a ver, ¿verdad? En el capítulo 3 de Génesis. Permítame poquito, aquí voy a leerles. En el capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocarás, dice, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás,
sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí, que el tentador está hablando del enemigo de nuestras almas, ¿sí? Vemos que él es muy sutil, viene con mentiras disfrazadas de verdad para hacer caer de tu fe. Él lo que va a hacer es hacer caer de esa palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva. Sí, entonces él empieza a disfrazar, él empieza a hablar con Adán. Y yo siempre que me meto en este pasaje, ¿verdad? Me meto y medito, pienso, creo, ¿no? Que él tuvo una comunicación también con Adán, ¿verdad? Que quizás no pudo convencer a Adán, ¿verdad? Que él se sostuvo en la palabra de Dios. Pero también les he comentado acerca de que Eva, ¿verdad? Curiosamente pudo haber pasado varias veces, quizás, ¿verdad? Mirando aquel árbol para, no sé, como la tentación, ¿no? Como meditando, diciendo, bueno, ¿por qué Dios dijo que puedo comer de todos los árboles menos de este? Y quizás ella pasaba, y pasaban los días y volvió a pasar, se le quedaba mirando al árbol y quizás ella pensaba y decía, bueno, ¿qué tendrá esto, no? Entonces el enemigo buscó el tiempo o el momento preciso para poder, ¿verdad? Entablar esa conversación, o quizás ya había entablado otra conversación que no esté dentro de la palabra de Dios, pero de alguna manera se establece que hay una comunicación entre la serpiente, el enemigo, ¿verdad? Que viene a tentar a la mujer. ¿Para qué? Para hacerla caer de su creencia, porque ella tenía una creencia, porque ella había, de alguna manera, Adán le había dado la palabra donde le dice, mira, Eva, de este árbol no podemos comer. Dios me dijo que no comiéramos de él, porque el día que nosotros comamos de él vamos a morir. Pero si tú y yo nos ponemos atención, todo empieza con una idea, con un pensamiento. Ella quizás, ¿verdad? Lo miraba, quizás miraba el fruto, quizás era muy bonito, muy agradable. La Biblia no dice qué tipo de fruto, pero aquí lo importante es la palabra de Dios. Sí, no es tanto el fruto, sino la palabra de Dios. ¿Me entiendes? O sea, el obedecer. Dios había establecido su palabra y ellos estaban siendo tentados. En este caso, primero Eva, siendo tentada a obedecer la palabra de Dios. Y Dios, a través de la misma palabra, nos advierte a nosotros. Así como le advirtió a Adán, nos advierte a nosotros. El día que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios, vamos a un camino de muerte. Pero si nosotros en el proceso superamos esa prueba, vamos a un camino de vida. Y entonces yo veo aquí, lo primero que viene es un pensamiento a Eva. Y lo que yo veo en el Salmo 94:11 me da un aliciente acerca de esto. Dice, bien sabe, dice, nuestro Dios, lo pone esta versión, las tonterías que se nos ocurren. Sí, a ella se le ocurrió el observar, el pararse, el pensar, el mirar y decir, bueno, ¿verdad? Y entablar esa comunicación con el enemigo. Cuando nosotros nos paramos a cavilar en nuestro pensamiento, entonces viene el enemigo para meter esa cizaña, ¿verdad? Y hablarnos aún hasta con la misma palabra. Porque él le dijo, fíjese claramente, le dijo, con que Dios os ha dicho, dice, que no coman de todos los árboles. Entonces él sutilmente, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿de dónde oyó él estas palabras? Quizás podemos, o muchos nosotros decir, bueno, es que él estaba ahí, quizás Adán le dijo, quizás él andaba paseándose y también oyó la voz de Dios, ¿verdad? Pero él sabía lo que era la palabra de Dios y ella entabla, dice, no, dice, mira, Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, menos de este que está en medio del huerto, del bien y del mal. Pero con que Dios os ha dicho, dice. Y él siempre contradice la palabra de Dios, dice, no vas a morir. Porque sabe Dios
que el día que tú comas de ese árbol, dice, seréis como dioses, serás como Dios, serán como Dios. O sea, aquí la palabra clave que yo veo que contradice es no morirás. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, dice, el día que comas de este árbol, dice, vas a morir. ¿Sí? Y el día que comió Eva, empezó esa situación de desobediencia a la misma palabra, ¿verdad? Porque le dijo, seréis como dioses. Si usted lee la palabra del Señor más adelante, se va a encontrar que Dios dijo, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Son las palabras que repitió el enemigo, que convenció, que se oían bien, para que ella pudiera desobedecer la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay muchas veces que tú y yo debemos de tener cuidado, porque el enemigo es bien astuto, sabe a quién va a usar para que tú y yo, ¿verdad?, podamos escuchar una palabra que deseamos escuchar. Ella deseó esa palabra. Ella dijo, al observar, al pensar en ese árbol, ¿verdad?, meditó, dijo, ay, qué bueno sería comer eso, ¿no? Entonces él solamente le dio una puchadita, mira, no pasa nada. Sabe Dios que cuando tú comas de esto, vas a ser igual a él, ¿verdad? Pero Dios tenía una ordenanza para ellos. Y quizás muchas veces nosotros en un arranque de nuestra prueba podemos cometer cualquier acto en nuestra vida que lleven a desobedecer la palabra de Dios. Porque Jesús, enseñando la misma palabra, igual que Adán y Eva, se nos establece. Y tú y yo tomamos la decisión de creer o de no creer, de obedecer o desobedecer. Así ese mismo pensamiento se le dejó a Adán y a Eva. Se les dio un mandamiento, se les dio un estatuto, y ellos tomaron la decisión de creerle a Dios o no creerle. Y así estamos nosotros, dice el Señor, dice, porque del corazón salen, dice, los malos, ¿qué? Pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y cosas semejantes a esa, ¿me entiendes? Dios nos dice, nos advierte que esas cosas no son buenas para nuestra vida. Si nosotros desobedecemos, bueno, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Pero nosotros vamos a traer consecuencias si nosotros en un arranque, en esta prueba de cometer alguna de estas tentaciones, por un placer de un momento, ¿verdad?, de un robo, de un adulterio, de una fornicación, de un homicidio, por el arranque de lo que hayas tú pasado o porque estás tentado a hacerlo, Dios nos advierte que eso nos lleva a la muerte. O sea, eso nos quita la corona de la vida. Y vemos, ¿verdad?, que Adán y Eva fueron tentados en la obediencia. Desobedecieron a la palabra del Señor. Entonces tú y yo necesitamos obedecer. Y usted puede decir, uy, qué tremendo esto, ¿no? ¿Quién lo va a poder hacer? Hermano, les dije que Dios dice, vengamos y estemos a cuenta. Cuando tú y yo faltamos a algo, tenemos que haber un arrepentimiento, tenemos que convertirnos de lo que hicimos, ¿verdad? Esto nos habla, ¿verdad? Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento, hermano, que viene a tu vida, porque déjame decirte, por más santo que tú seas, por más unción que tú tengas, vienen pensamientos a tu vida que no son buenos delante de Dios. Pero ese no es el problema. El problema es cuando tú y yo llevamos a cabo esos actos como Jesús lo dijo, como Dios le dijo a Adán y a Eva cuando les dijo, vas a morir. ¿Me entiendes? Entonces, ellos desobedecieron la palabra, fueron tentados y ellos estuvieron en esa prueba, pero tú y yo podemos tener pensamientos, así como lo tuvo Eva y llegó al acto. Tú y yo tenemos pensamientos en nuestra vida, ¿verdad?, de cometer algo que a Dios no le agrada, que nos dice que si nosotros cometemos tales cosas, nos va a llevar a la muerte. Entonces, pero tú y yo decidimos, tú y yo estamos en medio de una prueba y mucha gente ha estado, ¿verdad?, quizás en estos tipos de prueba y han llegado al acto, pero el Señor te está diciendo, ven conmigo, vamos a estar a cuentas, ¿no? Como cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste, verdad? Entonces, Él está esperando de tu boca, de mi boca, ¿verdad?, para reconciliar. Yo les decía que muchas veces cuando nosotros cometemos un acto, en la introducción, ¿verdad?, es una cicatriz que va a quedar de por vida.
¿Por qué? Porque Dios nos ha advertido. Esa cicatriz que Adán y Eva la tuvieron que llevar hasta volver a la tierra. El acto de cometer la desobediencia a la palabra de Dios, aunque fueron perdonados, aunque Dios los revistió. Pero déjame decirte que muchas veces tú y yo necesitamos venir. No importa qué es lo que tú hiciste. No importa qué acto cometiste. Dios desea que tú vengas y te pongas a cuenta. Quizás estuviste en adulterio, estás a punto de cometer adulterio, de fornicación, o todos esos malos pensamientos que Jesús nos habla, porque no estamos exentos, estamos en una encrucijada. Déjame decirte que pares, ¿verdad? Que te detengas y que pienses en esa mano que está extendida, que Jesús te dice: venid a mí si estás cargado, si estás pasando, si estás en esto, en adulterio, en fornicación, ven conmigo. Yo puedo sanarte, yo puedo quitarte esa carga para que empieces de nuevo. Te doy una nueva vida, te doy un nuevo propósito, te doy un nuevo caminar para que vayas hacia la corona de la vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Y dice en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal. Dice, es como uno de nosotros. ¿Se acuerda que el enemigo le dijo eso a Eva? Digo, si no sabe Dios que el día que comas tú de ese árbol, ellos sabían perfectamente, porque Dios le dijo: no comas de ese árbol del bien y del mal. Es como uno de nosotros sabiendo el bien y ¿qué? El mal. Y ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma para siempre. O sea que el enemigo siempre va a envolver medias verdades con medias mentiras y te va a enredar y te va a llevar y va a parecer que aquello que tú estás haciendo, bueno, pues todos lo hacen, si lo hace este, lo hace fulano. No, mi hermano, tú enfócate en lo que Dios te dice que tú hagas. Sé tú y no sé como los demás. Por eso el Señor les dijo, ¿verdad? En una ocasión les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, hablándose de los encargados de la religión de Israel. Sí enseñaban bien, pero hacían otras cosas que no iban de acorde. ¿Qué quiero decirte con eso? Que tú no te fijes lo que está haciendo otra persona. Si Dios y tú conoces la palabra y te da esa palabra y te dice: el día que tú hagas esto vas a morir y no vas a recibir la corona de la vida. Entonces todo nace con un pensamiento. Y es verdad, cuando tú y yo estamos en este mundo, todo fechoría que vayamos a hacer, somos tentados para cometer un acto que a Dios no le agrada. Y tú sabes cuál es ese acto que tú cometiste o que estás a punto de cometer, pero ven al Señor, ¿verdad? También miró, dice, que era codiciable, dice, para alcanzar un estatus. O sea, como que Eva fue enredada con esas palabras. Digo, voy a conocer el bien y el mal. Voy a conocer más allá de lo que yo sé. Algo más sucedió ahí para ese convencimiento. Quizás le mostró algunas cosas al enemigo más allá de lo que la Biblia dice. Yo no lo sé, pero de que la convenció, ¿verdad? Y ella dijo que era codiciable. Cuando uno dice que es codiciable, dice, es apetecerse de lo que tiene en gana, ¿sí? El deseo, asimismo el anhelar, el desear, ambicionar, el apetito de poseer de manera desordenada. Cuando tú codicias algo, tú luchas por alcanzar aquello que te apetece, aquel deseo. La codicia. Puedes tener codicia, pero si no cometes el acto, puedes parar, porque soportas la tentación, ¿me entiendes? Pero cuando hay una codicia es cuando tú ya luchas por alcanzar lo que se te metió en tu corazón, lo que se te metió en tu mente. Y sabes que eso no está bien y sabes que eso no le agrada a Dios, pero aún así vamos y lo hacemos. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Sí, si tú tienes el deseo como cristiano de tomar alcohol o de hacer drogas o de cometer adulterio, si se te mete en tu corazón, ¿verdad? Puedes codiciarlo, pero estás en medio de esa prueba. Pero si tú lo codicias y llegas al acto, eso trae muerte, dice el Señor. Sí, porque desobedeciste la palabra. ¿Por qué?
¿Por qué hablamos esto? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué Dios escribió esto? Porque Él quiere que no pasemos, ¿verdad? Que no pasemos estas luchas, estas pruebas, este deseo carnal, ¿verdad? Que nos trae quizás un placer momentáneo. Pero ¿qué va con ese placer momentáneo, con toda la eternidad, con la corona de vida? Cuando Él dice, bienaventurado el varón que soporta. Eva no soportó la tentación. Ella dice, miró que era codiciable. Entonces entró el pensamiento, entró en su vista y empezó a gustarle. Y dijo, me voy y lo hago a pesar de la palabra de Dios. O sea, no le dio la importancia a la palabra. Quizás se la dio por un tiempo, pero llegó un momento en la tentación donde Dios nos enseña que bienaventurado es aquella persona que soporta la tentación, porque sabe Dios que ella estaba pasando esa tentación. Pero ella tomó la decisión, ¿verdad? Entonces Adán y Eva fueron tentados en la obediencia. Ellos tenían la palabra de Dios como la verdad absoluta. Asumimos la definición de obediencia en cumplir, ¿sí?, o seguir los mandamientos y restricciones y deseos o instrucciones de otro. En este caso, Dios dio esa instrucción, ese mandamiento, ese estatuto, ese decreto a Adán y Eva: no comas de este árbol, porque el día que tú comas, sepas bien que vas a morir. Entonces, desde la creación misma de la historia de la raza humana ha estado ligada a Dios mediante nuestra fe. O sea, Adán y Eva nos muestran que ellos tuvieron una fe en la palabra de Dios. Hoy en día, hasta nuestros días, ¿sí?, lo que nos liga a nosotros es nuestra fe. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todos los que nos acercamos a Él debemos de creer que Él existe, que Él es, y que Él es el que bendice, que es el que galardona a aquellos que le buscan en medio de las situaciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tentaciones. Él está con nosotros en medio de los peligros, en medio de las tormentas. Él es el que nos ayuda, aun cuando nosotros hemos caído en esa palabra. Él te dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Señor, hice esto. Aquí estoy delante de ti. Él esperaba una respuesta de Adán y Eva a lo que habían hecho, ¿verdad? Pero ellos no respondieron. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en la cual podemos responder. Si tú has caído, si tú has cometido, si estás en medio, estás en una prueba, es tiempo en que tú digas, Señor, aquí estoy parado, aquí estoy. Caí, Señor, perdóname, Señor, restáurame, sáname. Y empiezas esa nueva vida, esa nueva manera de pensar, esa nueva manera de caminar en el Señor. Dice en Génesis, dice en Génesis 2:15 al 17, dice, aquí se presenta la vida y la muerte mediante la palabra, la fe y la obediencia como el principio que rige la relación entre Dios y Adán. Sí, cuando Dios establece entre la raza humana, en este caso Adán y Eva, establece su palabra, ¿sí?, su palabra como para obedecerse, para que nosotros tuviéramos esa fe en esa palabra que Él nos dejó. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos el libre pensamiento, el libre albedrío de obedecer. Yo tengo libre albedrío, o libre pensamiento. Si yo quiero cometer un acto que no le agrada a Dios, pues lo voy a cometer. Pero sé bien que eso me va a llevar a la muerte, que eso no está bien delante de Dios. Pero si yo soporto esa tentación, si yo creo que la palabra de Dios, la Biblia, es su verdad absoluta, me va a llevar a la vida, me va a dar la corona de vida cuando yo pase, porque Él sabe perfectamente que yo tengo pensamientos que no son muy buenos, pensamientos que me pueden llevar a la muerte. Se le dio a Adán una orden, un mandamiento. Como prueba moral, se puso delante de él la opción consciente y deliberada de creer y obedecer, o ser incrédulo y desobedecer la voluntad del Creador. O sea, así es Dios. Tenemos la palabra, tenemos los mensajes, y tú y yo tomamos la decisión, y cada uno de los que me está escuchando, cada uno de los que está viendo este mensaje, tiene su decisión, y cada uno va a hacer lo que le plazca. ¿Sí? Ya sea para cometer la fechoría como para cumplir la voluntad de Dios. Entonces está delante de ti en ser incrédulo o ser un creyente, en trabajar en tu fe. Pero también nos advierte, como se le advirtió a Adán, se le advirtió: el día que tú comas de ese árbol vas a morir.
O sea, la palabra de Dios está siendo implantada como una verdad absoluta. Es como lo que dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tú escoges, yo escojo. Es simple y sencillo, ¿verdad? Pero tú y yo solo no podemos. La invitación de nuestro Señor está ahí a la mano. Él sigue extendiendo la mano. Adán y Eva fueron entonces tentados en la obediencia, ¿sí? Y yo les decía que muchos de nosotros vamos a ser tentados en nuestra obediencia a Dios. No que no vayas a caer, Dios lo sabe. Acuérdate que la Biblia dice, ¿verdad? Ven y pongámonos a cuentas. Aprendamos de los que van delante de nosotros que fueron tentados por el enemigo. Aprendamos que muchas veces la palabra va a venir disfrazada, entrelazada con verdades y con mentiras mezcladas, porque no te va a poner una mentira obvia, sino que te va a hacer una mezcla. Más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesucristo respondió a esa mezcla de verdades con mentiras o medias verdades y cómo pudo responder. Ellos no pudieron responder, ellos tomaron la decisión no de responder, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Escrito está, ellos podían decir, quizás como yo les dije en un principio, quizás Adán tuvo esa lucha con el enemigo, pero no pudo. Y habló con la palabra. Quizás, yo no sé. Pero Eva sí desobedeció la palabra y fueron entonces los dos tentados. ¿Por qué? Porque se le dio una orden a Adán y aunque Eva le dio de comer, él no tenía que comer de ese fruto. Él tenía el poder de decir sí y no, en obedecer y desobedecer, en creer o ser incrédulo. Eso mismo pasa en nuestras vidas, amados hermanos. Así que yo pienso que es algo muy importante en cada una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, Adán y Eva fueron tentados en la obediencia. Tú y yo vamos a ser tentados en la obediencia. Era la creación de Dios. No había, hermanos, el pensar en cómo podían caer, si era perfecto lo que Dios había hecho. Pero como hoy en día, Él nos sigue dando ese libre pensamiento para que tú y yo escojamos. No somos robots, no somos que Dios así lo hace porque así lo hace. No. Él conmigo y sin mí sigue siendo Dios. Él contigo y sin ti sigue siendo Dios. Él quiere bendecirte y te ha bendecido con toda bendición del cielo. Tenemos la mesa puesta, tenemos la palabra de Dios para obedecerla. Así que tú eliges, amado hermano. En esta hora, esto es lo que yo quería compartir contigo. La siguiente semana vamos a ver cómo David fue tentado en su orgullo. Así que ya vimos que nosotros podemos ser tentados a nuestra obediencia día con día, minuto a minuto. Y acuérdate, la siguiente semana tenemos una cita para seguir con este tiempo, hombre ungido de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que el enemigo vino a tentarlo en la cúspide. Cuando había logrado tantas cosas, vino a ser tentado en su orgullo. Y lo vamos a estar desarrollando y vamos a estar siendo bendecidos por la misma palabra de Dios. Así que en esta noche, tarde, reciban bendiciones de su amigo y su hermano Marcos del Ministerio Redoma. Gracias por escucharme. En esta noche quiero orar por usted. Padre, le doy gracias en esta hora por cada uno que puede mirar este mensaje y escucharlo, Señor. Yo te pido, Señor, que trates con ellos en medio de cualquier situación, Señor. Yo te pido que les ayudes, le des la fuerza, Señor, para salir adelante, esa fuerza que se necesita, Señor, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Aunque andemos en valle de muerte y de sombra, Señor, tú estarás con nosotros, Señor. Tú extiendes tu mano, Señor, para bendecirnos, Señor. Nos advierte, Señor, para que no entremos en un proceso desagradable en nuestras vidas, Señor, que traen después condiciones, Señor, que no son muy buenas en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a aquella persona que escuche este mensaje, esta oración, que tú obres de una manera especial. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias en esta noche. Dios me los bendiga. Reciban un saludo de nuestra hermana Saraí Cital, nuestra directora del ministerio. También quiero hacerles una invitación. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, nosotros nos congregamos en Centro Familiar Cristiano con el pastor Abel Ledesma.
te invitamos. Tenemos servicios los miércoles y los domingos. El miércoles es a las 7. Tenemos los domingos a las 9 y a las 11, a las 10 un servicio en inglés. Así que si no tienes dónde congregarte, te invitamos. Hay otros programas muy buenos para toda la familia y hay un lugar para ti también. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere.